Sean todos cordialmente bienvenidos a nuestra plática Declaración Anual 2025 Personas Físicas. Es un gusto tenerlos con nosotros. Les informamos que el chat permanecerá deshabilitado durante la sesión. Si desean realizar alguna pregunta, podrán hacerlo a través del botón Preguntas y Respuestas. Al finalizar la plática, nuestros expertos atenderán todas sus dudas. En esta ocasión, contamos con la participación de dos ponentes con amplia experiencia en la materia. Daremos inicio con el maestro Cristóbal Rodríguez Guajardo, para quien hemos preparado un breve video de presentación. Es un privilegio presentar al maestro Cristóbal Rodríguez Guajardo, especialista en materia fiscal con más de 30 años de experiencia en el ejercicio profesional y la formación académica de talento contable. Es licenciado en Contaduría, maestro en Contribuciones Fiscales con mención honorífica y doctorando en Educación. Ha ocupado puestos estratégicos en el SAT, dentro de las Administraciones Generales de Auditoría Fiscal Federal y grandes contribuyentes. Desde 2013 es socio fiscal en ICOA, donde brinda acompañamiento especializado a empresas mexicanas y extranjeras. Su trayectoria se complementa con más de 2 décadas como catedrático y conferencista en temas tributarios, participando como expositor en foros nacionales e internacionales, así como capacitador externo del SAT. Agradecemos al maestro Cristóbal Rodríguez por su valiosa participación y por acompañarnos en esta plática. Damos continuidad al programa con la presentación del contador público certificado Israel Navarro Pérez, para quien igualmente hemos preparado un video de presentación. Veámoslo a continuación. Es un verdadero honor presentar al contador Israel Navarro Pérez, contador público titulado por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, miembro activo de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos desde 2012 y miembro de la Comisión de Fiscal de la propia asociación. Desde 2015 cuenta con la constancia que lo acredita como contador público certificado por Ceneval. Con más de 25 años de experiencia profesional, socio de contabilidad y auditoría en ICOA, coordina servicios de asesoría fiscal, financiera, administrativa y laboral, así como auditorías para SAT, IMSS, Infonavit, entre otras instituciones. Reconocido por su compromiso con la calidad ética y responsabilidad en el trabajo. Su labor se enfoca en optimizar procesos y garantizar un servicio integral que potencie el crecimiento de los clientes. Expresamos nuestro agradecimiento también al contador Israel Navarro por su participación. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse informados sobre próximos eventos, conferencias y contenido de interés. Sean bienvenidos. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ICOA, Hernán Sirigoyen, Contadores Asociados, sus directivos, Javier Hernández Gómez y Daniel Medina Hernández, les da la más cordial bienvenida a estas pláticas que realizamos y tenemos mucho gusto de estar compartiendo con ustedes. Cristóbal Rodríguez me acompaña el día de hoy, su servidor Israel Navarro. Estaremos abordando el tema de la Declaración Anual de las Personas Físicas. Creo que estamos en buen tiempo, ya que este es el mes en cual debemos de dar cumplimiento a esta obligación. Y a veces lo vemos como una obligación, pero también lo podemos ver como un beneficio en muchos de los casos, ya que desde el sexenio pasado ha habido o ha existido una política ahí de reembolsar saldos a favor siempre y cuando estén bien fundamentados, bien soportados. Y pues qué gusto es para algunos contribuyentes el que de repente despierten una mañana y se den cuenta de que hay un depósito ahí en su cuenta bancaria con ese saldito a favor. Poquito o mucho, pero a final de cuentas viene ese beneficio. Y por supuesto, el hecho de cumplir con esta obligación, pues lo que nos va a dar es una tranquilidad de estar al corriente con nuestras obligaciones fiscales y que la autoridad no nos va a estar ahí tocando la puerta exigiendo el cumplimiento de la misma. Israel, es un gusto compartir este espacio contigo y quiero agradecer a todas las personas que se encuentran en este momento conectadas, las que posteriormente nos van a hacer favor de ver este video en nuestro canal de YouTube, en donde les pedimos que por favor activen la campanita para que puedan ustedes recibir
notificaciones y estén actualizados de todos los temas que nosotros publicamos y que preparamos pensando en ustedes, en sus necesidades como empresarios, como personas físicas y como usuarios en general de la información. Muy bien. Iniciemos el tema. Declaración anual de personas físicas. Y siempre, no sé si te ha pasado a ti, pero hay gente que desde el mes de enero me está diciendo, oye, ayúdame a presentar mi declaración anual. Y yo quiero empezar con esta situación porque hay una diferencia entre lo que es la presentación anual de las personas morales y la presentación anual de las personas físicas. Para las personas morales, la autoridad lo que me dice es que tendré hasta el 31 de marzo para dar cumplimiento a esta obligación y que sea considerada de manera oportuna. Pero en el caso de las personas físicas, el artículo 150 me dice que esta obligación se dará cumplimiento durante el mes de abril. Es decir, que antes del 1 de abril ni siquiera la autoridad todavía nos da acceso a la aplicación para dar cumplimiento a la obligación. En este caso, estamos hablando de 2026, en el mes de abril tendríamos que dar cumplimiento a la obligación de declarar lo correspondiente a 2025. ¿Sí? Es decir, a veces nos dice o a veces nos da la oportunidad de tener una herramienta para visualizar el que tiene precargada la autoridad para que pueda yo empezar con un proceso de validar información, pero sin embargo no me permite presentar mi declaración antes del 1 de abril. A partir del 1 de abril le da luz verde y entonces ya me permiten la aplicación de la autoridad el hecho de dar cumplimiento a esta obligación. Queremos comentarles que hemos preparado este material pensando en que muchas de las personas que están ahorita conectadas y que podrán ver nuestros videos posteriormente, no todos son contadores o son abogados o licenciados en administración o personas con el conocimiento técnico como para poder interpretar lo que nosotros vamos a platicar el día de hoy, sobre todo un tema que es un tanto árido, que son las disposiciones fiscales. Por tal razón, hemos preparado un material que consideramos puede ser de mucha utilidad para ustedes, para efectos de poder comprender lo que aquí les vamos a platicar y hecho de manera didáctica para que cualquier duda, comentario que tengan ustedes nos lo puedan hacer saber el día de hoy en el chat que ya está habilitado para que al final podamos contestar preguntas de parte de ustedes, les demos las respuestas o en su caso en los canales de las redes sociales de la firma, ustedes pueden consultarnos y hacerlo. Entonces, sin más que comentar, vamos a iniciar. Quiero retomar el tema que tú dijiste, que la declaración anual, lejos de ser una carga, también es una oportunidad para el contribuyente. No nada más por la determinación del saldo a favor del impuesto que le corresponda, sino también es una oportunidad para poder conocer cómo es su situación financiera y fiscal y que después no tenga sustos o alguna contingencia con la autoridad fiscal por no haber conocido cuánto generó de ingresos, cuánto fueron sus deducciones, cuánto fue el impuesto que resultó, que probablemente no presentó la declaración o si la presentó, no validó los datos. Todo esto lo vamos a ir abordando en el transcurso. Y miren, vamos a arrancar con esta lámina que está muy de la mano con lo que les estamos comentando. La declaración anual del impuesto sobre la renta para las personas físicas, pues es un resumen financiero que durante el año obtuvimos ingresos, que no todos los ingresos son los timbrados. ¿Estás de acuerdo? Tenemos ingresos y aquí quiero mencionar lo siguiente, amigos. Nos acompañan también ahorita conectados y hemos tenido acercamiento con amigos que son también funcionarios públicos, servidores públicos, que están obligados a presentar declaración patrimonial. Entonces, es muy importante comentarles esta situación porque va alineada
la declaración del impuesto sobre la renta para personas físicas con la declaración patrimonial. Y me quiero referir a algo que vamos a ver un poco más adelante, cuando, por ejemplo, alguien obtiene un préstamo o una donación por parte, vamos a suponer, que el papá le donó al hijo. ¿Y qué va a pasar con eso? Lo registro en la declaración anual y además en la patrimonial, en ambas, nada más en una, ¿en dónde? Fíjate que tocaste un tema esencial, ¿no? Ese es un ejemplo de aquellos ingresos que pudieran no estar timbrados, que pueden estar derivados de un contrato de mutuo, que pueden estar soportados con un contrato de donación, incluso cuando es entre familiares, ascendentes, descendentes, en línea recta hasta el primer grado, es decir, hacia papás o hacia hijos, o hacia cónyuge en todo caso, pero que a veces por el importe tenemos la obligación ya sea de documentarlo mediante un contrato sencillo y a veces, dependiendo del importe, hasta notariado, que un notario ratifique esa donación. ¿Y por qué lo decimos? Porque son dos ejemplos. Son ingresos que no van a participar en el primer caso de préstamo, no es sujeto del impuesto, no es un ingreso que se considera para base de impuesto. Y el siguiente, que sería el donativo, es un ingreso exento. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues de primera instancia no va a jugar para el impuesto sobre la renta, pero sí tengo la obligación de informar este tipo de ingresos a la autoridad. Y hay un apartado en la declaración anual donde nos permite hacer este informe. También nos marca las reglas que en caso de no informar este tipo de movimientos, pues entonces seremos acreedores a que sean considerados como ingresos y por tal razón sí participen en la determinación del impuesto. Y si estamos hablando de un tema patrimonial y cuando estamos viendo este tipo de importes y lo importante que es para un funcionario público el hacer su declaración patrimonial, pues sobre todo debe de coincidir la declaración que se presenta al fisco con dicha declaración patrimonial. Exacto. Eso vamos a profundizar un poquito más adelante. Y miren, ¿cuándo vence nuestro plazo legal para presentar la declaración anual de personas físicas? Vence el 30 de abril del 2026. ¿Cómo podemos saber si nos toca declarar o no? Para quienes no son contadores. Por eso, insisto, este material está diseñado para no contadores. Los contadores lo van a comprender perfectamente, pero también nos acompañan clientes que independientemente de ser socios o accionistas tienen actividades como personas físicas. Y también nos acompañan personas físicas que son empresarios, tienen actividades empresariales, que no tienen la obligación de conocer como nosotros, o como nosotros, sus contadores, o el público en general que nos escucha, las disposiciones legales. Entonces, esto queremos que para ustedes sirva como una guía para que tengan más elementos y se puedan sentar a platicar con sus contadores con más elementos, con un contexto más amplio en materia fiscal. Entonces, si pueden ver ustedes, aquí vemos, ¿tienes más de un ingreso? O sea, dos patrones. Entonces, sí te toca presentar la declaración. ¿Tienes ingresos distintos a salarios, como por ejemplo un negocio propio, que sea una actividad empresarial? Pues sí te toca presentar la declaración. ¿Deseas aplicar deducciones y tener la posibilidad de obtener un saldo a favor? Pues también hay que presentar la declaración. Aquí manejamos un ejemplo que es muy recurrente, que hay personas que tienen un trabajo como por sueldos y salarios, pero adicionalmente dan clases particulares y expiden un recibo de honorarios. Entonces, estas personas deben de presentar su declaración anual. Exacto. Y yo creo que nos estamos tratando de ir de lo más sencillo, incluso en el orden que marca la ley, el título cuarto. Vámonos por el capítulo 1, que sería sueldos y salarios.
Y es lo que tú comentas, ¿no? Oye, tengo un patrón, tengo dos patrones, tengo la obligación, pues sí, porque al final de cuentas el ingreso viene de dos fuentes, entonces sí es necesario. Entonces, miren, como en el tema de la declaración anual de las personas físicas, aquí quiero ser un poco puntual, porque ustedes saben que cuando tengo la oportunidad de tener presentaciones con ustedes y hablar de temas fiscales, pues siempre me gusta ubicar en dónde se encuentra el contribuyente o los supuestos. Miren ustedes, la ley del impuesto sobre la renta es una ley muy extensa, tiene 215 artículos. Cuando las leyes son muy extensas, se estructura por capítulos primero y después tenemos, se los puedo decir, aquí tengo la ley del impuesto sobre la renta, tenemos título, capítulos y secciones. Cuando es muy extensa como renta, 215, en el caso de la ley del IVA, que también aplica para contribuyentes personas físicas, únicamente tiene 43 artículos. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, en el título cuarto de las personas físicas, les diseñamos este material para que lo que son los capítulos, vamos a imaginar que tenemos como cajones y vamos a ver a dónde pertenecemos. Eso. Vamos a pensar, el cajón 1, que sería el capítulo primero, son salarios, lo que nos paga un patrón. En el cajón 2 tenemos actividades empresariales y profesionales, dicho de otra manera, honorarios, ¿no? O las actividades empresariales también dan factura. En el cajón 3, el arrendamiento. Podemos rentar una casa, un departamento, un local comercial, etcétera. Perdón, en el cajón 4 tenemos la enajenación de bienes. Oye, voy a vender mi coche, voy a vender mi casa, un terreno, un local comercial, ahí caemos. Luego tenemos otro cajoncito que es por la adquisición de bienes. Y en una segunda parte tenemos otros tipos de ingresos que podemos recibir las personas físicas, que son los intereses que nos da a ganar el banco por inversiones. Podemos tener premios. Fíjense, premios de que te sacaste la lotería, jugaste al melate y te sacaste un premio, etcétera, o en algún sorteo. Tenemos otro cajón que también aplica a las personas físicas, que son dividendos. Estos, ¿quienes los reciben? Los socios o los accionistas. Exacto. Y son dinero que reciben por las utilidades de su empresa. En otro cajoncito tenemos los demás ingresos, los otros ingresos. Los que no hayamos considerado. Ahora, exacto. Fíjate, tú seccionaste cada una de las actividades de que puede tener una persona física. Una persona física puede tener desde sueldos y salarios, actividad empresarial, arrendamiento, honorarios. Entonces estás abriendo un abanico de posibilidades de actividades. Vas a tener algunas que no te permite la ley por las diferentes reglas, pero sin embargo tienes un cajón por cada tipo de actividad y cada actividad tiene una regla en específico. Y durante todo el año tenemos que estar cuidando que las reglas de este cajoncito se estén cumpliendo. En el caso de sueldos y salarios es la más sencilla porque realmente no existe una obligación como tal de dar cumplimiento a un pago provisional. Ahí nos basamos principalmente en el tema de la retención. Pero ahí viene un juego de dos situaciones. Hace tiempo tuvimos una plática para el efecto de la declaración de las personas morales y lo llegamos a comentar, ¿no? El caso de sueldos y salarios es un tema tan específico y tan especial porque si vamos a un tema estadístico, es una de las principales contribuciones que tiene la autoridad. No es un ingreso directo, no hay deducciones autorizadas, se hace a través de un tercero, del retenedor, que en este caso es el patrón, y eso tenemos la obligación de enterar.
¿sí? ¿Qué tenemos que cuidar aquí? Que cuando somos patrones, tengo que tener la obligación, uno, de hacer mis cálculos de manera correcta, que eso me está obligando la ley, de haber timbrado los recibos correspondientes y sobre todo de haber enterado la... ¿vale? ¿Qué repercusión tengo yo como persona física? Oye, pues sí tienes que tener cuidado de estar validando que te estén emitiendo tus recibos y no podrías tú obligar a tu patrón a que te muestre que ya fue pagada tu retención porque estás en una sola declaración de manera global. Vamos a confiar en esa situación. Pero una, que te estén timbrando de manera correcta, al menos que lo que hayas convenido tú en tu relación laboral sí se esté dando cumplimiento. Dos, de quizás estar verificando que no te estén emitiendo recibos de manera duplicada. ¿Por qué? Porque para el patrón, a veces estas fallas le va a repercutir a él en su declaración anual en el tema de las deducciones, pero a ti te va a repercutir en el tema de los ingresos y a veces en el tema de la retención que puedas estar mostrando a la autoridad. Entonces, ahí podemos tener una situación en la cual me pudiera estar afectando, ¿vale? De los demás regímenes podemos estar hablando de un tema de actividad empresarial, que es un juego de ingresos y deducciones, el tema de honorarios por servicios profesionales independientes, un tema de arrendamiento, o sea, en cada uno de estos cajoncitos debemos estar cuidando el que estemos dando cumplimiento a las obligaciones que tenemos en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, en la declaración anual, todos estos cajoncitos me dicen todos estos es del mismo mueble y el que va a declarar es en su totalidad por la adquisición de todos estos. Entonces, sí o sí, vamos a tener cuidado en el pago provisional o en las disposiciones provisionales o mensuales que tengo que dar cumplimiento y para que en la declaración anual todo ya venga más. Vuelvo a hacer el mismo comentario que hice en la declaración anual personas morales, la declaración anual de las personas físicas, cuando estamos hablando de diferentes regímenes fiscales en los que están tributando, se va preparando mes a mes. Efectivamente. Y fíjense, dijo algo muy importante Israel. La persona física puede tener diferentes cajoncitos y cada cajoncito tiene sus propias deducciones. Vamos a suponer que tenga las obligaciones de honorarios y además de arrendamiento. No se pueden meter las deducciones de honorarios para las de arrendamiento. Se tienen que poner manzanas con manzanas, peras con peras. Y ya después acumulamos los ingresos y las deducciones, pero por cajoncito. Y entonces, como bien dijiste, ya hacemos la declaración por la totalidad del mueble. Exacto. Ahora, fíjate, porque ahorita que lo comentas de esta forma, ¿qué pasa si yo en una actividad empresarial, en lugar de tengo mis ingresos, pero mis deducciones son mayores? Entonces, en ese régimen puedo estar teniendo yo una pérdida fiscal. Pero ¿qué pasa si en el tema de honorarios por servicios profesionales tengo una utilidad? Entonces no se vale tampoco el hecho de que la pérdida fiscal de un régimen fiscal lo pueda yo amortizar o disminuir de mi utilidad fiscal en otro régimen. Entonces eso es muy importante para efectos de considerar este tipo de situaciones de manera independiente y poderlo aplicar de manera correcta. Que de inicio ya la aplicación me lo está dividiendo de esa forma y ya me está considerando cada cajoncito. Miren, cuando platicábamos de la estructura, no hablamos de toda la estructura de la ley del impuesto sobre la renta, me quiero referir a dos cosas. Cuando abrimos la ley del impuesto sobre la renta, discúlpenme, cuando abrimos la ley del impuesto sobre la renta, viene al principio, dice disposiciones generales, pero son disposiciones generales que abarcan los 215 artículos, todos los títulos. Pero cuando llegamos a un título en particular, que en este caso es el título cuarto de las personas físicas, al inicio vienen las disposiciones generales exclusivas de las personas físicas. Y hablando del tema de las deducciones, nos dice, oye, tus deducciones deberán ser estrictamente indispensables. ¿Qué quiere decir esto? Porque a veces el otro día platicando con algunas personas,
no contadora, me dicen, ¿pero qué es estrictamente indispensable? Le digo, pues todas aquellas erogaciones que hagas y que traigan como resultado la obtención de tu ingreso, lo que te dedicas. Y nos dicen las disposiciones generales de las personas físicas. Habrá algunas deducciones que podrás pagar en efectivo siempre y cuando no excedan 2,000 pesos. De 2,000 pesos hacia arriba tiene que ser bancarizado, llámese transferencia, tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Y cuando lleguemos a las deducciones personales, que vamos a ver más adelante, ¿es así? ¿Con bancarizadas? Totalmente. Sí o sí. Esa no hay vuelta de hojas. Y me dicen, es que llevé a mi esposa o a mis hijos con el médico y pagué la consulta en efectivo, pero le pedí que me diera el CFDI. Les tengo noticias. Ese CFDI no lo van a poder hacer deducible en la declaración anual que se va a presentar ahora en abril. Exacto. Entonces, partimos de que por cada régimen fiscal vamos a determinar cuáles son los ingresos acumulables para efectos de impuesto a la renta, cuáles son las deducciones autorizadas que en cada régimen fiscal me está permitiendo la ley. De todo esto me va a derivar una utilidad que sería ingreso que voy a estar acumulando para el cálculo del impuesto sobre la renta anual, pero aparte de estos cajoncitos me dice, ¿sabes qué? Que por ser persona física te voy a permitir ciertas deducciones personales. Y esas deducciones personales todavía me van a ayudar aún más a bajar esa base impositiva. Ahora tenemos que dividirlas y yo siempre le digo, siempre por costumbre decimos son deducciones personales, sin embargo hay unas que están marcadas en ley, hay unas que están marcadas en decreto y hay unas que no como tal no es una deducción, pero es un estímulo fiscal, pero dentro de todo este esquema para efectos de bajar esa base impositiva, vamos a, por costumbre le decimos deducción. Correcto. Entonces, de esto de las deducciones, nosotros les preparamos este material que para efectos de presentar nuestra declaración, pues le estamos llamando a las deducciones nuestro escudo protector contra el impuesto, que no es otra cosa más que es una operación aritmética. No se requiere mucha ciencia, nada más con que conozcamos de aritmética, lo vamos a entender. Son todos nuestros ingresos menos nuestras deducciones. Y el resultado, que es lo que acabas de comentar, en personas físicas no se les llama utilidad, se les llama base gravable para el impuesto sobre la renta. Ya esto vamos a ver cómo es el cálculo. No vamos a entrarnos a números para no aburrirlos, pero les vamos a decir cómo es la dinámica, porque no es una tasa directa como aplica para las personas morales, que es del 30%. Aquí es progresivo y se los vamos a explicar. Así es. Ahora, ¿qué pasa con aquellos contribuyentes que solamente están tributando en un solo régimen? Lo vamos a ver ahí con la tarifa. ¿Qué pasa con estos contribuyentes? Como cada uno de estos cajoncitos o regímenes fiscales tributan de manera independiente, pues cada uno tiene su pago provisional o en todo caso cada uno tiene la retención que corresponde. Pero cuando empezamos a hacer esta declaración ya anual, una declaración donde ya estamos acumulando la totalidad de ingresos y la totalidad de deducciones y estamos determinando bases que vamos a acumular en una declaración anual, pues puedo tener yo un efecto en brinco de renglón y puedo tener yo una tasa impositiva mayor. Pero si es la única actividad que yo realizo y aplico una deducción, pues el efecto es contrario. Mi base impositiva baja, por consecuencia mi tarifa puede estar disminuyendo y tener yo una declaración o un impuesto anual menor al cual estuve haciendo pagos provisionales o al cual me estuvieron efectuando retenciones correspondientes. Esta diferencia entre impuestos es lo que muchas veces nos deriva en un saldo a favor y es lo que mucha gente busca en esta presentación de la declaración. Por eso para nosotros es muy importante ratificar las opciones que tenemos
para efectos de solicitar las deducciones personales que cumplan con todos los requisitos correspondientes, como es el timbrado correspondiente, como es el pago correspondiente, como bien lo dices tú, a través de un medio electrónico, ¿sale? La autoridad quiere que estas deducciones tengan toda la base para efectos de que puedan cumplir. Si tenemos todo esto, entonces es muy posible que tengamos un saldo a favor, o en el supuesto de que no me vaya a dar un impuesto a favor, que el impuesto a cargo no sea tan gravoso. Efectivamente. Y ahora vamos a ver cuáles son estas deducciones personales que considera la ley y que ustedes lo puedan tener todavía más claro. Miren, estos ejemplos que estamos poniendo son los que considera la ley del impuesto sobre la renta. Y tenemos, para el caso de la salud, los gastos médicos, dentales, psicológicos, primas de seguro y también los de nutrición. Si van ustedes con el nutriólogo, les puede dar un recibo y lo hacen deducible. Pero aquí hay un requisito, que los profesionistas tengan título y cédula, porque si no, pues ¿cómo se acredita que verdaderamente son expertos o son especialistas en el campo de la salud? Exacto. Ahora, todas estas deducciones, porque por ejemplo el siguiente que vemos en pantalla es gastos funerarios y cómo hago deducible mi gasto funerario en mi declaración y quién la va a presentar y quién se va a beneficiar, ¿no? Todos estos gastos son los que corresponden a mis dependientes económicos, ¿sale? Es decir, no nada más son los propios del contribuyente. Si el contribuyente está en un tema de contrato matrimonial, entonces su cónyuge, los gastos que ejecute a nombre de su cónyuge, pues pueden ser sujetos también a este tipo de deducciones. ¿Por qué? Sí. Porque yo los estoy pagando. Aquellos gastos de todos estos que vamos a estar comentando, que sean a través o que sean para cubrir la situación de los padres, también los puedo estar considerando. Y sobre todo, en caso de los hijos, también los puedo estar considerando. Entonces, cuando estemos hablando de este tipo de gastos, porque no solamente son los del contribuyente, sino son de estas 3 niveles o 3 relaciones que puede tener de manera directa, pueden ser aplicables para esta situación. Es correcto. Entonces recuerden que en todos estos gastos es de manera ascendente, es decir, a los padres, de manera descendente, los hijos, y de manera lineal, cónyuge o, en su caso, el concubinato. Exacto. Cuando se demuestre que existe el concubinato de acuerdo a las reglas que en materia civil establecen las disposiciones. Luego tenemos la vivienda. Muchas veces sacamos un crédito hipotecario, llámese en el banco, llámese en Infonavit o llámese a través del Fobiste. Y entonces hay intereses que se pagan por la vivienda, en la mensualidad se paga una parte a capital y otra parte a los intereses. Al fin de año, estas instituciones expiden el comprobante y nos dice el monto de los intereses reales por el crédito hipotecario. Exacto. Ahora me voy al tema de los donativos a fundaciones autorizadas, ¿sale? Indiscutiblemente la fundación que expide el comprobante donativo debe tener la debida autorización como donataria autorizada. Claro. Hay reglas en cuántos donativos puedo dar que van relacionados al nivel de ingresos que puedo tener. Tengo un porcentaje que, si no me equivoco, es el 7%, ¿sí? Oye, pero iniciaste con el tema de los donativos hacia los hijos, hacia los padres. Esos no son. Recordemos que aquello que yo voy a deducir o que va a surtir un efecto de disminución de la base gravable para mí, pues para alguien debe de incrementar esa base gravable. Exacto. Con los supuestos que podamos tener correspondientes, ¿no? En el tema de salud, lo que yo le pago a todo el tema médico, pues ellos lo van a acumular como un ingreso. Entonces viene esta simetría fiscal, ¿sale? En el caso de los donativos, ellos lo deben de informar como un ingreso.
aplicarán sus respectivas reglas y situaciones fiscales de si son o no son sujetos del impuesto, pero a mí me está permitiendo el hecho de disminuirlo. Sí. Fíjate que aquí con el tema de los donativos, quiero hacer nada más un paréntesis, no voy a profundizar, pero las instituciones educativas que coadyuvan con la obligación de la educación al Estado, cuando se vino la reforma para el 2014, dijeron, instituciones educativas hay dos opciones, o te quedas como persona moral del título 3 y que no vas a contribuir y vas a contribuir con las reglas de las personas morales con fines no lucrativos. Pero te tengo noticias. Como vas a ser donataria y el SAT te va a dar tu autorización para recibir donativos, cuando dejes de operar o digas, yo ya me retiro del tema de la educación, toda mi escuela, el inmueble y demás, deberás donarlo a otro contribuyente del título 3, a otra donataria, que se va a dedicar a lo mismo. No lo puedes vender, por lo cual muchas instituciones educativas particulares decidieron tributar como persona moral del título 2. Exacto. Para evitarse esta parte, porque decían, pues sí, independientemente de las colegiaturas, puedo recibir donativos y los voy a acumular a mi actividad y quien me done lo puede deducir. Entonces esto sí lo quiero comentar porque es un tema muy, muy interesante del sistema educativo privado. Luego tenemos el tema de los futuros, aquellas aportaciones que sí. esté haciendo en relación a mi Afore, a mi sistema de ahorro para el retiro. Pero ojo, porque esto que está mencionado en ley, esto es esa aportación a la Afore. Sí es una deducción personal. Sí. Sin embargo, en lo que respecta a estímulos fiscales, tengo otro apartado que se puede confundir, ¿sale? Y es muy importante separarlo. ¿Por qué? Porque lo que me dice la ley como deducción personal tiene un tope, ¿sale? O tiene dos topes, más bien, vamos a especificarlo. ¿Cuáles son esos topes? El tope, el primero que voy a considerar es que estas deducciones personales no sean más del 15% del total de mis ingresos, o en su defecto, que no sean mayores a 5 unidades de medida administrativa elevadas al año. Más o menos estamos ya rondando los 200,000 pesos. Entonces, esos van a ser mis topes. ¿Cuál voy a aplicar? ¿Cuál de los dos voy a aplicar? El menor, ¿sale? Porque esa unidad de medida elevada al año posiblemente me esté dando cerca de los 200,000 pesos, pero quizás el 15% de mis ingresos sean 80,000 pesos. Sí. Entonces el tope que me va a aplicar son 80,000 pesos, ¿sí? Y este tema de la aportación a la Afore podrá estar limitado a esos 80,000 pesos. Pero sin embargo, si yo me voy a un tema de estímulos fiscales, también hay aportaciones al sistema de ahorro de manera independiente, pero que estén destinados al retiro, ¿sale? Y esas aportaciones, el tope que me marca el estímulo fiscal es de 152,000 pesos. Están totalmente afuera de este tope, que el ejemplo que les di, este tope de 80,000 pesos o este tope de 200,000 pesos. Sí, es correcto. Luego también se puede deducir con sus particularidades cuando se paga el transporte escolar obligatorio. Que debe de decir así la factura, ¿eh? También tenemos que tener mucho cuidado. Cuando la escuela dice es obligatorio el pago de transporte, así te lo debe de timbrar y así debemos de cumplir. Y ojo, porque aquí viene el otro comentario que les hacía hace un momento. Estamos hablando del tema de educación y me van a preguntar, oye, ¿y dónde quedaron las colegiaturas? Las colegiaturas no vienen mencionadas en ley, vienen mencionadas en decreto, ¿sale? Sí. Entonces, al no estar mencionadas en ley, también están fuera de estos topes que me marca la ley, ¿vale? Ahora, esas colegiaturas, ¿hacia quién son? Pues son las colegiaturas hacia mis hijos, nada más. Oye, es que yo estoy estudiando, ¿puedo aplicarla? No, no puedes aplicarla. Oye, ¿hasta qué nivel educativo puedo aplicar esta deducción de colegiaturas? Bueno,
Está el preescolar, está la primaria, está la secundaria y está nivel medio superior o lo que es igual al bachillerato. Universidades ya no está permitido y cada uno de estos elementos tiene su importe correspondiente a la deducción que puedes aplicar. La puedes aplicar para cada uno de tus hijos y el tope aplica para cada uno de tus hijos. Oye, ¿puedo yo pagar la colegiatura de mi sobrino y hacerla deducible? No. ¿Te van a dar la factura? Sí. ¿De inicio podría ser deducible? Sí. Pero dentro de esta factura también están los datos de identificación del alumno, ¿sí? Es decir, al menos el CUR del alumno viene mencionado y el nombre del alumno viene mencionado. Entonces la autoridad, a través de esta información, de esta clave única de registro de población, pues va a validar quiénes son los papás, ¿sale? Y si tú eres el papá, entonces te va a autorizar. Si no, es posible que no te lo autorice de manera automática. Si la autoridad no ha llegado a ese nivel en su plataforma electrónica, pues el hecho de que hayamos presentado no quiere decir que la autoridad va a dar por bueno o va a dar por definitiva esa declaración. Puede ejercer sus facultades de comprobación y validar que tu declaración esté cumpliendo con la calidad de información que estás presentando y con las diferentes obligaciones que te especifica para poder ser deducible. Si no estás cumpliendo, pues indiscutiblemente puede sancionar el hecho de estar presentando información que no sea la correspondiente a tu deducción o que no esté autorizado para este tipo de situaciones. Correcto. Ahora vamos a llegar a la etapa de cómo es la determinación del impuesto. Si ustedes recuerdan, al principio de nuestra plática, hablamos de que no es un porcentaje fijo, no es una tasa fija, sino es progresiva porque hay una tabla, una tarifa, ¿no? Que incluso está en texto de ley, pero quiero que sepan que esta tarifa se va actualizando mediante la resolución miscelánea, ahí se publica y se van actualizando estas tarifas. Y a modo de ejemplificar cómo opera el cálculo, pues opera de la siguiente manera. Miren, aquí le llamamos que es el cálculo como una escalera proporcional. Una escalera, si nosotros estamos en una construcción de 2 pisos y estamos en la planta baja, pues esto va a ser cuando querramos ir subiendo al siguiente nivel, pues vamos a ir pasando por escalones. Esta es la manera en cómo se los queremos explicar, que se calcula con una tarifa progresiva. No es una cuota fija, insisto, como sucede o sucedió hace muchísimos años con contribuyentes, personas físicas, que antes de que existiera incluso el régimen simplificado, los que hemos estado siempre muy metidos con esta situación en los temas fiscales, existió la cuota fija, después el régimen simplificado y así sucesivamente hasta llegar al reciclo. Exacto. Si me permites, quiero enviar una pregunta, por favor, para que estén atentos, no se nos distraigan, no se nos vayan a dormir, porque hay personas físicas que nos escuchan y que después podrán ver el video en nuestros canales, que tributan en el régimen simplificado de confianza. Y la pregunta es la siguiente, miren, en texto de ley nos dice actualmente en la legislación, por ejemplo, 2026, que lo pueden ver ustedes, nos dice la ley en 2 artículos: las personas físicas contribuyentes del régimen simplificado de confianza deberán presentar la declaración anual del ejercicio. Y en el artículo que le sigue, concretamente ahorita les voy a dar el fundamento, que es el 113E y 113F, dicen: los contribuyentes de este régimen están obligados a presentar la declaración anual del ejercicio. La pregunta es, si no se presenta la declaración,
¿dónde dice legalmente que no la presento? Díganos, por favor, envíenos sus comentarios y díganos, no se presenta porque en esta disposición legal dice, pero pónganos el número de la disposición, artículo, regla, en el decreto, en un transitorio, en donde dice, porque en materia fiscal hay que ponerle nombre y apellido. Claro, claro. Y fíjate que haciendo un poquito más de énfasis en el comentario que realizas, desde 2024 ya estaba previsto que fuera opcional, pero sin embargo la aplicación no me permitía, no me dejaba. Ya después dijeron, ¿sabes qué? Ya no es obligatorio. Entonces, en el caso de Reciclo, tus pagos provisionales se consideran como pagos definitivos y ya no tienes la obligación, ¿sale? Pero hay ahí una situación en que a veces la autoridad nos quiere fiscalizar a través de las aplicativos, y como bien lo dices, lo que tenemos que tener bien es el fundamento legal. Efectivamente. ¿Sí? Y haciendo un poquito más comentar un poquito más a detalle esta lámina, uno de los elementos del impuesto, recordemos que tenemos 4 elementos, pero uno de ellos se refiere a la tasa o tarifa, y así lo especifican las regulaciones. Y quien estamos tributando a través de una tasa, pues son aquellas personas morales, porque bien lo dices, está muy específico el porcentaje que vas a aplicar a la utilidad fiscal para determinar tus impuestos. En el caso de las personas físicas tenemos esta tasa que es del 30%, pero en el caso de las personas físicas estamos tributando a través de una tarifa. Y esta tarifa me está mencionando un escalafón en cuanto al nivel de ingresos. A menor ingresos, menor cuota fija y menor porcentaje. A mayor ingresos, mayor cuota fija y mayor porcentaje, siendo la tasa más alta el 35% en el caso de las personas físicas. Esto que dice Israel, pues no se traduce en algo que muchos de nosotros conocemos, que estamos familiarizados, que son los elementos de las contribuciones que están contenidos en el Código Fiscal de la Federación, que se refiere al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Bien, ahora fíjense, aquí vamos ya a empezar a entrar con la información que ya el SAT tiene precargada gracias a la tecnología, porque ya ahora ya todo es tecnología. CFDI que se timbra, CFDI que la autoridad fiscal ya conoce. Y la recomendación que siempre les hacemos, y a título personal les hago, es siempre hay que llevar las cosas claras y transparentes y evitarse problemas con la autoridad fiscal. No porque la autoridad fiscal sea mala, sino porque las disposiciones fiscales en texto de ley a veces son muy duras. Pero entonces vayámonos a las reglas de resolución miscelánea que nos dan facilidades administrativas para cumplir más amigablemente con las obligaciones. Y la autoridad lo único que dice es: mi encomienda es hacer que se cumpla la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público, con una ley que emana de la Constitución, que son las disposiciones fiscales. En este caso estamos viendo impuestos sobre la renta. Entonces, vamos a hacer las cosas bien para evitarnos cargas financieras de multas, o incluso, quiero atreverme que es una carga financiera todavía más pesada, la suspensión temporal de los certificados de los sellos digitales. Así es. Ahora, la aplicación que pone la autoridad para ayudarnos en el cumplimiento de la presentación de la declaración anual ya tiene información precargada. Incluso cuando nosotros entramos y queremos o le damos la opción de, oye, voy a presentar mi declaración anual, te dice, ¿sabes qué? Tengo información precargada al 10 de abril, por decir un ejemplo, porque esta información se va actualizando indiscutiblemente. Habrá contribuyentes que se habrán percatado que tienen alguna omisión en una declaración, alguna omisión en alguna declaración que tuvieron que haber presentado, o un cambio en la misma, y ahorita están corrigiendo ese tipo de declaraciones que indudablemente necesitan, uno, presentar las declaraciones correspondientes en el caso de que estén obligados a presentar pagos provisionales,
o corregir las mismas para que ya la información corregida y real me aparezca en la declaración anual. Por eso mi comentario de hace un momento de decir que la declaración anual se va trabajando mes a mes, ¿sale? Entonces, de inicio la autoridad me dice, ¿sabes qué? Ya tengo información precargada, está actualizada a tal fecha, ¿quieres continuar? Sí, sí quiero continuar. Y me va a mostrar de inicio qué es lo que tiene precargado. ¿En base a qué está cargando esta información? En base, uno, a la información que nosotros mismos como contribuyentes estamos informando, es decir, en el caso de los FDIs que yo esté emitiendo dependiendo de las diferentes actividades económicas que realice, o en su defecto, de las diferentes declaraciones o pagos provisionales que esté presentando, ¿sale? De la información que estén presentando terceros de las operaciones que están realizando conmigo. Caso muy específico, sueldos y salarios, porque ahí yo no expido el comprobante, me lo expide mi patrón, ¿sale? Y ahí mismo también me está diciendo o le está diciendo a la autoridad cuánto fue lo que me retuvo, ¿sale? O vámonos al sistema financiero, en donde también si hay un tema de intereses que estén regulados y que sean parte de mi base impositiva, pues la misma institución financiera lo va a estar emitiendo. Por consecuencia, en algunos casos, la autoridad, ya sea en sus pagos provisionales, que ya también vienen precargados, también me está avisando las diferentes deducciones que tengo autorizadas de manera mensual y que yo ratifiqué en mi declaración provisional, o en su defecto, hablando de las deducciones personales, como no están en las declaraciones provisionales, sí me trae un listado de todas aquellas que ya la autoridad clasificó dentro de cada uno de estos rubros. Y ojo, porque cuando estoy llenando esta declaración, pues lo que me está preguntando es, ¿estás de acuerdo con esta información? Y yo ya estará en mí decir sí o decir no, ¿sale? Pero ojo, porque las declaraciones estamos diciendo que estamos declarando, no nada más las cifras, sino que la información que tenemos ahí es verídica. Entonces, ojo con declarar en falso. Dicho esto, entonces nosotros queremos invitarlos a que ahora que vayan a presentar su declaración anual, hagamos estos pasos. Veamos que los FDIs que están ya precargados en el portal del SAT, coinciden con los que nos emitió el patrón, y si tenemos una actividad adicional, vamos a suponer por honorarios, porque tenemos otra, damos, por decir, docencia en instituciones privadas, o damos consultoría y también timbramos o realizamos otra actividad que amerite esto, hay que cerciorarnos que efectivamente coincida. Hay algo que sucede en la práctica. A veces en el tema de sueldos y salarios se duplican el timbrado. Entonces, aquí hay una discrepancia porque para el patrón hay más deducción y para el trabajador hay más ingreso. Entonces es importante porque recuerden que hasta antes de la presentación de la declaración anual se puede solicitar la cancelación de esos FDIs. Siguiente paso, hay que verificar las deducciones personales que estén correctamente facturadas y clasificadas. Clasificadas como lo vimos, si son gastos médicos, si son funerarios, si son donativos, si son el tema de las afores, etcétera. Y hay otra cosa que de repente perdemos de vista. No actualizamos la clave interbancaria y seguimos a veces poniendo la clave interbancaria a 18 posiciones de una cuenta que a lo mejor ya cancelamos, ya ni la tenemos, etcétera. Y entonces cuando la autoridad dice, pues ya revisé y sí procede tu devolución y te quiere depositar, te dice, pues fíjate que a la hora que verifiqué, me di cuenta en mis sistemas institucionales que esta clave pues no es la correcta. Bueno, validado esta información, pues a final de cuentas, ahorita el ejemplo que estamos mostrando, pues es en cuanto a un saldo a favor de impuesto que pudiéramos nosotros recuperar. Pero también, aplicando todas estas situaciones, también tenemos que tener en cuenta que puedo yo tener algún saldo a cargo.
Cuando yo estoy teniendo ingresos por diferentes regímenes fiscales, en esta escala de tarifa tributaria, de manera independiente puedo estar en un nivel muy bajo de impositivo, pero cuando acumulo puedo brincar de renglón y esto me va a originar un impuesto a cargo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo este impuesto a cargo? Bueno, pues también mi obligación es, uno, presentar la declaración dentro de este periodo a más tardar el 30 de abril, pero también mi obligación sería la de pagar ese impuesto a cargo, ¿sale? Y más, si yo ya declaré a la autoridad que tengo un impuesto por pagar y no lo pago, pues lo que va a hacer la autoridad es no requerirme el no cumplimiento de la presentación de la declaración, me va a requerir el incumplimiento del pago, que son dos temas totalmente diferentes, ¿sale? Ahora, cuando tengo un impuesto a cargo, también lo que me da oportunidad la autoridad es que yo seccione este pago y en lugar de hacerlo en una sola exhibición, lo pueda yo hacer hasta en 6 exhibiciones. Exactamente. ¿Sale? Puedo optar hasta por pagar en 6 parcialidades. ¿Qué va a hacer? Le va a calcular una tasa de interés, una tasa de accesorios, me va a subir un poquito el impuesto, pero me va a decir, ¿sabes qué? Págamelo dentro de los siguientes 6 meses. Lo que tendríamos que tener cuidado es de sí o sí pagar todas esas contribuciones, ¿vale? Sí o sí las tengo que pagar. ¿Por qué? Porque el no cumplir con uno de estos pagos, pues le va a dar la autoridad o nos va a crear la obligación de hacerlo de manera definitiva, de hacerlo de manera inmediata, la totalidad. Es decir, cuando yo opto por pagar en parcialidades, yo sé que la primera no se me va a olvidar, pero la segunda ya veremos, ¿sale? Pero si omito, lo que va a hacer la autoridad es requerirme el pago completo, total, ¿sale? Entonces tengamos cuidado de que si vamos a optar por este pago en parcialidades, realmente cumplamos con esa obligación. Y aunado a lo que está comentando Israel, recuerden que siempre les decimos los fundamentos legales, porque muchas veces a todos nos pasa que dicen, es que yo lo vi en un podcast, es que me lo dijo el primo de un amigo, es que me enteré porque lo escuché en una plática, en una comida a la que me invitaron. No, miren, lo que nos está diciendo Israel de este pago va en 2 sentidos. Uno, en texto de ley, está en el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación. Y para las personas físicas, muy en específico, hay regla de resolución miscelánea, que es la 3.17.3, que habla del pago en parcialidades hasta en 6, cuando en la declaración anual nos sale un saldo muy grande. ¿Por qué nos puede salir el saldo grande? Miren, los pagos provisionales tienen un propósito, que es ir haciendo pagos a cuenta del impuesto anual. Pero si los pagos los efectuamos en menor cantidad a la que nos corresponde, llegado este momento en la declaración anual, pues nos va a salir un impuesto a pagar. ¿De cuánto? No sabemos, todo depende del volumen de los ingresos y de las deducciones. Entonces, financieramente nos puede pegar muy fuerte en el bolsillo. Entonces podemos optar por lo que estás diciendo del pago en parcialidades. Y ojo, quiero recalcarlo, lo dijo muy claro Israel, si omitimos el pago de una parcialidad, la autoridad tiene la facultad de exigir todo el crédito fiscal de un solo golpe. Exacto. Ahora, uno de los ejemplos, porque me está pasando en la actualidad, uno de los ejemplos de este impuesto a cargo que puede ser excesivo, y lo voy a comentar así, es un empresario que tiene sus ingresos por arrendamiento, por honorarios y algunas otras actividades, en donde ya llegó a este margen de la tasa impositiva más alta, que es del 35%. Pero adicional a esto, está teniendo un ingreso por dividendos. Entonces, al momento de que estamos acumulando este ingreso por dividendos, resulta que lo que me marca la ley es que tengo que piramidar, tengo que acreditar ese impuesto, pero este impuesto que voy a acreditar es de un 30%. Uh-huh. Entonces, como él está tributando ya como persona física y está acumulando este ingreso por dividendos a sus demás actividades,
voy a tener ese 5% de diferencia porque como persona física recordemos que es el 35% y lo que está acreditando en el tema de dividendos es el 30%. Entonces viene ese 5% de diferencia aplicado a la base que estamos comentando y puede originar este impuesto a cargo. Exacto. Como ya vamos avanzados, quiero ahora sí entrar en detalle con lo que habíamos platicado del tema de los donativos de las personas físicas, pero que estas personas físicas pueden ser también servidores públicos o funcionarios públicos. Entonces, dicen, también quiero presentar mi declaración del ISR porque tengo deducciones personales y porque de manera regular pues me han caído mis devoluciones de saldos a favor. Miren ustedes, voy a citar la fuente. El artículo 93, fracción 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice que los donativos de manera de padres a hijos o de hijos hacia padres, que puede ser el padre sea el servidor público o el contribuyente normal, nos dice que podrá ser el donativo por cualquier monto. Aquí no hay una limitación de que si es el 7%, el 15%, el 20%, no, cualquier monto. Pero para poder alinear esta situación, como es un beneficio que nos está dando la ley, pero nos dice, este donativo se considera exento siempre y cuando lo manifiestes en tu declaración. Si no lo manifiestas en tu declaración, el SAT te lo va a tomar como un ingreso acumulable. Y si es un ingreso acumulable, te va a pegar en la patrimonial porque al ratito no vas a saber cómo justificar el origen de esos bienes recibidos. Y se los digo porque he platicado con muchos amigos, funcionarios públicos, y esto ha venido a colación con esto, y quiero ser muy preciso. Únicamente estoy diciendo que es texto de ley. Estoy invocando lo que dice la ley y me comprometí a poder platicar esta situación. Me comprometí con ellos a poder platicar esta situación para poder alinear la declaración del impuesto sobre la renta con la de ellos, que es la patrimonial, que eso es otra historia y que no vamos a entrar en ese detalle. Sí. Si nosotros vemos la aplicación que tiene la autoridad para efectos de presentar la declaración anual, una vez que ingresamos y que decimos, ¿sabes qué? Quiero presentar la declaración y digo que es la del ejercicio, que es la de 2025 y que es mi declaración normal, viene un segundo cuestionario que me hace la autoridad, prácticamente me lo muestra en automático y me dice, oye, ¿qué tipo de regímenes quieres declarar? Entonces voy seleccionando cada uno de ellos a los cuales tengo la obligación de declarar. Me hace otro par de preguntas en situación a ingresos del extranjero, en situación a ingresos del sistema financiero, y una vez que yo le doy continuar, entonces me aparecen 4 módulos. El primero es registrar la operación de cada uno de los regímenes fiscales de los cuales yo opté tributar. El segundo es un tema de las deducciones personales, en las cuales tengo que verificar cuáles voy a estar aplicando, y el tercero es un tema de determinación, y en este tema de determinación pues a final de cuentas me dice, sabes que tienes ingresos acumulables, tienes deducciones personales, tienes una base impositiva, este es tu impuesto anual, y abajito me dice, oye, ¿quieres informar de algún otro tipo de operaciones que hayas tenido? Y viene el tema principal de los préstamos y viene el tema principal de los donativos. No recuerdo ahorita la tercera opción, son 3 opciones, pero es ahí en ese apartado donde debemos nosotros de informar este tipo de operaciones. El cuarto apartado sería ya la determinación del pago, donde me dicen, este es el importe que debes de pagar. Ahí es donde yo voy a optar por aplicar algún saldo a favor vía compensación, o voy a optar por aplicar el pago en parcialidades, o alguna situación, algún tipo de estímulo que tenga yo derecho de aplicar, lo voy a informar ahí. Una vez que tenga todo esto perfectamente validado, doy guardar por seguridad, doy enviar y tendré que firmar mi declaración. Ahorita me está permitiendo el presentar mi declaración aún con la clave CIEC, ya sea saldo a favor, ya sea saldo a cargo. No he verificado los importes, pero no dudo que determinado importe de saldo a favor me obligue la autoridad,
porque así ha ocurrido en diversos ejercicios fiscales, me obliga la autoridad que a partir de tal monto como saldo a favor, tengo yo la obligación de presentar mi declaración anual con la FIEL. Entonces también tengamos previsto que la FIEL va a ser siempre muy importante para dar cumplimiento, que debería de tenerla, porque a final de cuentas los pagos provisionales se presentan con la FIEL. Es correcto. Entonces, muy importante todo esto que se les está comentando. Y pues ya saben, hay dos opciones: o sale un saldo a cargo, o puede salir un saldo a favor. Y para quienes les vaya a salir un saldo a favor y quieran saber cuál es el plazo legal para que se los puedan devolver, pues el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación establece un plazo máximo de 40 días para que les pueda llegar su saldo. La autoridad puede depositárselos antes de ese tiempo, o si se llega a exceder por cargas de trabajo de los 40 días, pues así como el contribuyente cuando no paga a tiempo tiene que pagar recargos como indemnización al fisco federal por no haber hecho los pagos oportunos, entonces el fisco le va a pagar al contribuyente pues unos, llamémosle, intereses por haberle pagado fuera del plazo de los 40 días. Aquí vemos, Israel, no sé si quieres comentar o comentamos ambos sobre algunas situaciones que nos podemos encontrar, unos baches en el camino y algunos errores comunes, no son todos, que nos podemos encontrar en esta carretera de la contributiva. Claro, yo creo que el principal tema que debemos de verificar es en cuestión a los CFDIs. Yo estoy seguro que los CFDIs, cuando nosotros estamos obligados a emitirlo, hay un cierto control, hay una cierta verificación, pero cuando yo no soy el que los emite, sino el que los recibe, pues tengo que estar atentos a la forma en la que me los están emitiendo. Desafortunadamente he visto a muchos contribuyentes que me dicen, oye, es que ¿por qué no lo puedo meter? Pues porque está solicitado sin efectos fiscales. Entonces, al no tener bien documentado ese CFDI, a pesar de que lo tengas, pues no lo puedo aplicar para temas fiscales porque así lo declaramos nosotros, ¿sí? Confiar ciegamente en lo que tiene precargado la autoridad, es decir, ¿sabes qué? Que ahí está, y simplemente es darle aceptar hasta llegar a la declaración, pues a muchos les va a funcionar, ¿sí? Pero sin embargo no quiere decir que la autoridad te esté mostrando la información real. Hace un momento comenté que cuando tú accesas a esta aplicación te dice, tengo información precargada hasta tal fecha. Después de esa fecha todavía no he cargado nada. Y además, en cada una de las secciones de la declaración te estoy preguntando si estás de acuerdo. Uh-huh. Entonces, de esa forma estoy yo como contribuyente aceptando la responsabilidad de lo que se está declarando, ¿sí? Ahora, también el otro tema es, también por costumbre, si no presenté mi declaración en años pasados, ¿por qué la voy a presentar ahorita? ¿Sale? Y caigo en diferentes supuestos, y vamos a tratar el tema de sueldos y salarios. En mi vida profesional yo no he visto que a un empleado le haya llegado un requerimiento, a alguien que participe solamente en sueldos y salarios, que tenga un solo patrón, que tenga menos de 400,000 pesos de ingresos, que no tenga otro tipo de actividades. No me ha tocado ver un requerimiento en el cual le pidan su declaración anual. Sin embargo, lo que sí nos llevamos la sorpresa en este año es que ya les están llegando las invitaciones o los recordatorios de no se te olvide presentar tu declaración anual. Sí. Es decir, la autoridad ya los tiene bien identificados y ya puede incluso darnos la sorpresa que empiece con esa emisión de requerimientos. Entonces, no demos por hecho que no estamos obligados, revisemos la información. Y en todo caso, si vamos a obtener un saldo a favor, y ese es mi objetivo, porque año con año se va llevando esta situación, siempre verifiquemos la cuenta bancaria a la cual estamos solicitando que nos deposite la autoridad. Cuiden ese tema. Esto que dijo Israel está en texto de ley y dice que aquellas personas físicas que recibieron ingresos por salarios o por la prestación de un servicio personal subordinado
y estos ingresos hayan excedido de 400,000 pesos, están obligados a presentar declaración anual por sueldos y salarios. Si es inferior a esta cantidad, es opcional para efectos de que soliciten su devolución de impuestos por sus deducciones personales. Exacto. Entonces, como pueden ver, el tema de la presentación de la declaración anual no es una carga, es una oportunidad. No lo veamos nada más por el tema de los saldos a favor, porque a lo mejor ni sale saldo a favor, sale un saldo a cargo. Pero es poder estar bien en todos nuestros aspectos financieros, fiscales, porque es una declaración fiscal, contables, y si no hicimos algo correctamente, lo podamos corregir. Por eso la oportunidad. Claro. ¿Sale? Y el beneficio adicional, que es cuando tenemos un saldo a favor, pues el tema de poder recuperarlo. Por supuesto. Y ya para cerrar con ustedes, pues vamos a cerrar nuestro año fiscal como todos unos expertos. Recordemos que la fecha límite para presentar nuestra declaración anual es el 30 de abril. Así es. Validemos que estemos tributando cada uno de los regímenes fiscales en los que estamos obligados a tributar. Incluso cada régimen tiene sus características independientes de acumulación y de deducción. No demos por hecho las cosas. Yo me he llevado la sorpresa que muchos contribuyentes se van a un escritorio público para que ahí les hagan la declaración y pues en la práctica pudieran estar atendidos o sintiéndose atendidos de manera correcta, pero hay muchos temas muy específicos, muy particulares que tenemos que tener muchos cuidados. No dejen de estarse asesorando con un profesionista. Y bueno, no nos resta más que agradecerles que hayan estado con nosotros y cualquier duda que tengan respecto a la declaración anual, por favor acérquense a nosotros. No sé, y lo pregunto a nuestro equipo aquí atrás de cámaras, si hemos recibido preguntas y si ustedes ya nos hicieron el favor de poder verificar. A ver, vamos a ver si ya llegaron las preguntas. Si ya pudieron ustedes ponernos cuál es el fundamento para no presentar la declaración anual del reciclo. Miren, aquí nos llega una pregunta. Nos dicen: buen día, si los papás dejan como herencia 2 casas a 3 hijos, ¿cuánto debe reportar cada uno? Y si esto es exento. Bueno, pues estamos hablando de bienes en copropiedad, en los cuales se menciona una albacea que será el responsable de informar de manera conjunta esta copropiedad y en todo caso los ingresos que deriven de cada uno de ellos, y en dichas declaraciones se menciona, digamos, el porcentaje que aplica para cada uno de los contribuyentes. Indiscutiblemente hay un tema ahí de cuándo fue el fallecimiento, cuándo fue la lectura del tema del testamento, si del lo testamento, hubo, y cuándo fue la adjudicación. Hay todo un proceso. Entonces, pero principalmente tendríamos que ver este tema de cuándo se da cumplimiento a cada una de las fechas y el porcentaje que se da. Pero indiscutiblemente hay una albacea y esa albacea tiene la obligación de estar declarando todo lo correspondiente a ese inmueble. Entonces, fíjense, vamos a ver cómo se divide la masa hereditaria. Si son en partes iguales entre las 3 personas, bueno, pues será esa parte. Y la pregunta es: ¿se debe de reportar cada uno y es exento? Sí, las herencias, pero insistimos, para gozar de este beneficio de la exención se tiene que declarar. ¿Qué informar? Luego tenemos dice: una persona física, sueldos y salarios, la cual no rebasa 400,000 pesos de intereses
y no rebasa 100,000 y tiene deducciones personales, debe declarar los intereses aunque no esté obligado. Mira, fíjate, aquí no sé quién nos lo envió, pero aquí yo invito a que vayamos al artículo 150, segundo párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. Ahí nos dice, siempre y cuando no rebases los 400 o los 100,000 pesos por intereses y demás, y ahí está clarísima. No quisiera ponerme a leer ahorita la disposición para no entretenerlos, pero cito la fuente, segundo párrafo del artículo 150 de la ley del impuesto sobre la renta. Si no queda claro, contáctenos, por favor. Exacto, y salvo que me equivoque, el tema de los 100,000 pesos es la limitante para efectos de considerarlo como un pago definitivo o en su defecto que jueguen para la declaración anual. Ok. Nos contesta nuestro amigo Fernando Luna, a quien le mando muchos saludos, por cierto. Y dice, respondiendo a la pregunta de Cristóbal con relación a la pregunta que se hizo, nos dice, es la regla de resolución miscelánea 3.17.11. Y dice, y vuelve a contestar Fernando Luna que para el reciclo es la 3.13.7. Fernando, te acabas de hacer merecedor de una felicitación y un abrazo a la distancia porque es correcta la regla. Es la 3.13.7 que dice que podemos no presentar la declaración. Luego nos pregunta Héctor Luna, dice, una duda, en caso de tener una deducción personal, como en mi cuenta personal para el ahorro del artículo 185 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿se podrá restar el importe de dichos depósitos? A ver, lo pongo aquí para que ambos veamos. Dichos depósitos, pagos o adquisiciones de la cantidad a la que se le aplicaría la tarifa del artículo 152 de renta, de no haber efectuado las operaciones mencionadas, correspondientes al ejercicio en que estos se efectuaron o al inmediato anterior. Oye, vaya que está extensa, ¿eh? Se presenta la declaración. La duda es si puedo hacer una aportación antes de mi declaración anual y presentarla en mi declaración y agregar esta deducción manual. Híjole, Héctor, fíjate que te voy a decir de manera estricta, como dicen las disposiciones legales y concretamente el Código Fiscal de la Federación dice, las contribuciones se causan conforme se den las situaciones jurídicas o de hecho. Esto quiere decir, todo lo que ocurra del 1 de enero al 31 de diciembre, puedes meter todo lo que sea procedente y estrictamente indispensable. Si tú ahorita haces la aportación en abril y lo quieres meter, no te quiero desanimar, pero no te lo va a considerar la autoridad y, por el contrario, te lo puede observar para que le des reversa a esta deducción. Sí, sobre todo que la autoridad basa este tipo de información en relación a los timbres fiscales que va verificando. Entonces, en el caso de las deducciones personales, recordemos que uno de los requisitos es que estén efectivamente pagadas y pagadas a través de los diferentes medios que comentamos, ¿no? Nos pregunta Mónica Cecilia Herber, pregunta, si no presento la declaración anual porque no he renovado la e-firma, ¿qué pasa? Bueno, es un incumplimiento a una obligación. De inicio, la autoridad está actuando de una manera muy amigable. Te va a hacer una cordial invitación a que cumplas con esa obligación. Tu opinión de cumplimiento puede estar negativa, que no sé si te puede afectar ahí en tus operaciones. Y posteriormente, si no das cumplimiento a esta invitación, entonces va a emitir un requerimiento al respecto. Y recordemos que cuando ya se da cumplimiento bajo requerimiento de la autoridad, pues vienen sanciones al respecto. Como bien lo dice Cristóbal, la primera sanción, y yo creo que de las más leves, es el pago de una multa correspondiente, pero
si tu actividad implica el hecho de que estés emitiendo CFDIs, lo que va a hacer también la autoridad es una restricción a los sellos de facturación, ¿sale? Entonces, yo creo que a final de cuentas, si no lo estás haciendo con la FIEL, puedes hacerlo con la SIEC. Si tu FIEL se venció, hay mecanismos para renovarla sin cita, mecanismos en los cuales podemos hacerlo a través de un aplicativo que lanza la autoridad y podemos tener respuesta ahí de manera pronta. Y Héctor Luna nos da también la respuesta. Muchas gracias, Héctor. Te agradecemos que te hayas tomado el tiempo para responder a la pregunta del reciclo. Nos vuelve a decir que la regla de resolución miscelánea es la 3.13.7. Muchas gracias, Héctor. Pues, si no hay nada más que comentar, pues damos por concluida esta sesión, deseando que esta plática sea de mucho provecho para todos ustedes. Israel, muchas gracias. Cristóbal, gracias. Muchas gracias al equipo que de atrás de cámaras que nos hace posible esta transmisión, y a todos ustedes por conectarse, por seguirnos y por estar actualizándose con nuestras plataformas. Les deseamos que tengan una excelente semana y no dejen de presentar su declaración si es que están obligados a ello. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.